en nuestro estado, en nuestra capital, y que ellos reactiven la economía. Hay que recalcar que nuestro estado, y más el centro del mismo, aquí la capital, tienen principalmente vocación el sector terciario, el de servicios, el que atiende precisamente al sector turístico. No tenemos realmente mucha vocación industrial, mucha de la economía de nuestro estado y repito, el centro del mismo gira a través de servicios hoteleros, restauranteros, atractivos nocturnos. Entonces, este sector del que depende mucho la economía tlaxcalteca ha sido muy golpeado en estos 2 años de pandemia. Se han perdido fuentes de ingreso, se han perdido centros de trabajo y consecuentemente fuentes de empleo. Y hay que ponernos a pensar en un debate de madurez política, cómo ha pegado, ponerle cifras a cuántos centros de trabajo se perdieron, cuántos ingresos se perdieron, cuántas fuentes de empleo se han perdido en estos 2 años de pandemia, y cómo vamos a reactivar eso, cómo vamos a reactivar la economía. Esa tendría que ser la discusión. Morena es un gobierno a nivel federal y estatal de puertas abiertas, que ha demostrado permanentemente su sentido de inclusión, de gobernar con y para todos. Aquí está una muestra, que todo liderazgo, todo representante o sector de la sociedad, todo gremio laboral, empresarial, jóvenes, mujeres, son bien recibidos. Y también si la oposición tiene propuestas serias de cómo vamos a reactivar la economía, el turismo de nuestro estado, de nuestra capital, son bienvenidas. Pero no nos quedemos en la discusión, en la politización estéril, que solo ahonda las diferencias de si se hizo en este momento de picos de pandemia. Sí, hay que ser muy responsables con la salud. Sí, ha habido en las últimas semanas picos de contagios. Efectivamente, el Consejo Estatal de Salud dijo que los centros nocturnos no podían funcionar hasta que acabara este mes. Bueno, sí, fue un error que se abriera este bar en la terraza del museo. Ya Cuepris tomó sus medidas y lo cerró. Realmente no estuvo ni siquiera una semana en funcionamiento. Pero no nos quedemos en eso que es anecdótico. Al final del día, pasando este mes, estar en condiciones de funcionar, y lo que tenemos que pensar es esa y qué otras propuestas tenemos para generar mayores atractivos turísticos que reactiven la economía de nuestro estado. ¿Cómo vamos a acercarle de nuevo a los tlaxcaltecas fuentes de empleo? Se habla mucho de la concesión, que no se transparentó, cuáles fueron las medidas para otorgarlo, ¿no? ¿Y por qué no hablamos de quien hoy en día invierte y expone su capital, su dinero, para arriesgarse a ver si funciona? Porque al final del día, este concepto en un museo, un restaurante, bar, no lo hemos experimentado en la ciudad, y puede no funcionar y puede perder su dinero el empresario, pero se está arriesgando con su dinero y está buscando generar empleos. Hay que también aprender a ver las dos caras de la moneda, y eso es lo que les pedimos a la oposición, que si tienen reales propuestas de construir, los gobiernos de Morena están abiertos, pero que no nos quedemos en la mezquindad, en la ruindad de simplemente por politizar, por desprestigiar las acciones de gobierno, queramos ahondar las diferencias. Estos tiempos que estamos saliendo de una pandemia terrible, que significó la pérdida de seres queridos en las familias, así como ya decía yo, los ingresos y las fuentes de empleo, estos tiempos exigen unidad política. Ya pasamos las campañas, Morena está de puertas abiertas, los gobiernos municipal, estatal, federal, están de puertas abiertas. Propongan, súmense, pero no nos quedemos en el debate estéril y lo anecdótico. Bueno, que si se podían generar más contagios o no. ¿Por qué no entonces también hablamos que aquí el Estado, desde que empieza nuestro país a vacunarse, aquí nuestro Estado siempre ha oscilado entre los 3 primeros estados en avance en vacunación? Hoy tenemos incluso a nivel nacional de 125 millones de mexicanos, cerca de 83 millones vacunados con un esquema completo. Hoy no se mueren quienes están vacunados.
Y quienes no están vacunados, hay que recalcarlo, ha sido por su elección. Hemos visto tristemente a veces que hay centros de salud que se quedan con dosis que les sobran. En uso de su libertad hay quienes han decidido no vacunarse, adelante. Pero hoy solo se mueren quienes no están vacunados. Estamos por controlar la pandemia. Estamos siendo un país de primer mundo. Somos el 8º en vacunación a nivel mundial. La OMS ya incluso está diciendo que podríamos estar, al menos en estos países que vamos muy avanzados en vacunación, podríamos estar ante una etapa ya de control de la pandemia, que después finalmente lleve a un final de la pandemia. Va a seguir el virus, va a seguir mutando, va a seguir habiendo contagios, pero se va a volver estacional. Y aquí ya es la muestra, ha habido un punte de contagios, pero no se están muriendo los tlaxcaltecas. No estamos hablando de eso. También hay que aprender a ver eso. Entonces, le pedimos a la oposición que construyamos un futuro de esperanza para Tlaxcala, porque este 2022, en donde ya estamos controlando la pandemia, pinta para que retomemos nuestras actividades económicas, de estudio, para que salgamos tranquilos a hacerlas sin la preocupación que vamos a regresar a contagiar a nuestros seres queridos, sean abuelos, sean niños. Ese es un futuro de esperanza al que ahora todos tenemos que construir, planteándonos cómo vamos a reactivar el turismo, la economía, que esa es la vocación, repito e insisto, de nuestro Estado. No nos quedemos nada más en el golpeteo electoral, político, y también seamos más responsables los partidos políticos, porque veamos aquí los grandes liderazgos que aquí están, que confió en ellos la ciudadanía, ya no confían en los partidos que venían militando o por los cuales compitieron. Ya no ven que ese sea la representación en la que confían sus gobernados. Tienen que mirar también como un consejo, yo sí, de buena fe y constructivo, tienen que mirar qué están haciendo, ¿no? En el caso del PAN hemos visto los cuestionamientos de sus consejeros, de sus militantes, que algunos han denunciado que no fueron tomados en cuenta para votar en su consejo, ¿no? Entonces, tiene también que preocuparse y concentrarse en construirse, que no le desvíen la atención a sus militantes golpeteando hacia afuera, porque después esto pasa. Sus liderazgos que representan y que ganaron por sus partidos ya no confían en ellos mismos, ¿no? Y bueno, ahora quiero platicarles. Precisamente hablábamos la semana pasada que Morena, como es plural y es incluyente y reconoce el liderazgo de quienes en su cercanía con la ciudadanía, en su gestión y sensibilidad social, ganaron a pesar de la gran corriente y el gran efecto que tuvo Morena en el 21 como en el 18. En el 21 decíamos con Lorena Cuellar, más de 305,000 votos, una votación inédita, histórica, y aún así, en Coapiazla, en sus comunidades, en Ixtenco, hubo quienes ganaron, porque también, insisto, los tlaxcaltecas somos votantes bien informados, bien razonados.